Buenos días. ¿Qué tal, Inge? Buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, ahora sí, mi Jonathan. Tú me dices cuando vas, ya estamos grabando, ¿verdad? Para que ya quede ahí. Bueno, voy a compartir. Ya lo hice anfitrión, Inge, para que pueda compartir pantalla y ahora sí que No, ya, sale mi Jonathan para que manejar todo. y empiece a grabar y ya yo ya voy a empezar a compartir pantalla. Claro que sí. Estamos pendientes, Inge. Gracias. No a ti. Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la sesión. La sesión anterior, empezamos a ver parte de los tipos de tratamiento de calidad del agua. Ahora vamos a ver lo que son los tratamientos anaerobios de aguas residuales municipales a nivel rural y a nivel urbano. Los procesos anaerobios, como habíamos comentado, para el tratamiento de aguas residuales fueron utilizados desde principios del siglo pasado, lógicamente mucho antes de conocerse lo que era realmente, cómo era el proceso como tal. Por orden de utilización, primeramente se le puede llamar primera, segunda o tercera generación, y se recomienda para los siguientes tipos de agua residual. La generación 1 es un dispositivo, lo que es un tanque séptico, y su uso principalmente es para aguas residuales municipales, pero a nivel familiar, o sea, pequeños gastos a nivel de casas, ¿no? Viviendas, son tanques o depósitos, los cuales se utilizan para darle un pretratamiento a las aguas. La generación 2, que ya estamos hablando de los tanques IMOF o lagunas anaerobias, ya puede tratar lo que son aguas residuales municipales de una localidad o de un fraccionamiento, o también de algún tipo de tipo industrial. Y la generación 3, que ya son los reactores de lecho fluidizado, como son los RAFAS o IFAFAS, ahorita como vamos a ver, y o filtros de lecho fijo. ¿Para qué son utilizados? También para las cuestiones municipales, a nivel de localidades, fraccionamientos, o también para uso industrial. ¿Cuáles son las eficiencias de este tipo de procesos que tenemos con respecto a la remoción de la carga? Recordemos que los tanques sépticos, estábamos hablando de que son tanques para uso por vivienda, ¿no? Decíamos, familiares. Entonces, fíjense bien cómo los porcentajes de eficiencias van aumentando con respecto al tipo de tratamiento anaerobio. Desde los tanques sépticos que tenemos desde un 30%, o sea, es una eficiencia relativamente baja, ¿no? Con respecto a los filtros de película fija. Podemos tener eficiencias hasta del 90%. ¿De qué va a depender esta eficiencia que podamos tener? Desde la carga de diseño, las cargas hidráulicas que tenemos y la temperatura de las aguas residuales. Las fosas sépticas son parte integrante de lo que comentaba para el tratamiento de aguas residuales de tipo doméstico y se usan principalmente en zonas donde no tenemos redes de drenaje o alguna captación de una planta de tratamiento, y resuelven situaciones muy locales o muy particulares, como pueden ser viviendas, edificios, escuelas, hospitales, como tal.
vamos a pasar, les voy a compartir la siguiente material. Y vamos a continuar. Permítanme. Permítanme compartirles. Un problema aquí con el mouse, pero permítanme. Ahí está. Bueno, tenía un pequeño problema ahí con el mouse. Bueno, el otro tipo de reactor, como comentábamos, eran los famosos reactores anaerobios de flujo ascendente, o mejor conocidos también como RAFA, ¿no? ¿Cuáles son conceptualmente este tipo de reactores? Es un tanque denominado IMOF, con el que se ha invertido el sentido de flujo de alimentación. Las experiencias nos han indicado que con esta modificación se han obtenido mayores ventajas en el tratamiento de aguas. ¿A qué? Debido a que tenemos una mayor eficiencia en la remoción del DQO, del 70 al 80%, debido a la formación de lodo granular que se mantiene en suspensión. Menor tiempo de retención hidráulica, de 4 a 8 horas. La retención hidráulica es para el tiempo que nos lleva que se genere el proceso, y una mayor producción de gas metano. ¿Cuáles son las características? Como pueden ver ahí, es un reactor anaerobio de flujo ascendente, ¿no? Ahí está el influente, en donde llegan las aguas residuales, ¿no? Tiene un sedimentador, tiene una zona, del digestor. Como cualquier tipo de tratamiento, tenemos que sacar nuestros lodos, ¿no? Y por la parte superior vamos a tener lo que es el efluente. Si lo vemos en una planta, vamos a tener ahí, como ustedes pueden ver, del lado derecho, tenemos que tener también las salidas, acuérdense que estamos hablando de un reactor anaerobio, entonces se van a producir los gases, entonces necesitamos tener las salidas con la finalidad de poderle no generar algún tipo de problema. Este es un esquema de lo que es la planta de tratamientos residuales de Jalapa. Y como pueden ver ahí, vienen todo lo que hemos estado platicando de cuestiones desde el inicio, desde que entra el agua residual a la planta, toda la etapa de cribado, desarenado. Posteriormente pasa lo que es el clarificador 1 al reactor biológico. Posteriormente, una vez que pasa por el reactor, vuelve a pasarse por un clarificador, y en ese clarificador, bueno, se mandan lo que son los lodos para su tratamiento, y posteriormente al tanque de contacto del cloro. Es un esquema muy general. Ahí vienen las principales características de cada una de las etapas, de cómo está conformado, desde las rejillas autolimpiantes hasta las bombas, ¿no? Y cuáles son principalmente su función en un tratamiento de aguas residuales. Este esquema es de manera general y puede aplicar para muchos tipos de tratamiento.
Como comentaba anteriormente, en todo tratamiento de aguas residuales, se van a generar lodos, los cuales debemos de darles un tratamiento, ya casi no lo marca la normatividad. De hecho, les compartí, les van a compartir la normatividad en cuestiones de este tipo de tratamiento. Bueno, vamos a ver los aspectos generales. El costo del acondicionamiento y disposición sanitaria de los lodos provenientes de las plantas de tratamiento por métodos convencionales de estabilización, digestión y disposición en rellenos sanitarios o incineración representan, fíjense bien, alrededor del 40% del costo o del costo de tratamiento por metro cúbico de las aguas residuales. Esto nos ha llevado a que muchas veces este tipo de residuos no sean tratados de manera correcta y en algún momento pueden llegar a generar riesgos tanto al suelo, al agua o a la salud pública como tal. ¿Cuáles son los procesos para tratar los residuales? Son los procesos anaerobios, los procesos aerobios, los tratamientos con cal, la incineración o el composteo, principalmente. ¿Qué nos va a regir este tipo de tratamiento? Está la norma oficial mexicana NOM 004, Semarnat 2002, referente a la protección ambiental, lodos y biosólidos. Y ahí nos van a marcar o nos indican las especificaciones y límites permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. Todas las plantas de tratamiento generan lodos, los cuales debemos de cumplir con la normatividad ambiental y como normalmente es evaluada por la Semarnat. Aparte, como decíamos, los lodos y los biosólidos deben de cumplir con la constancia de no peligrosidad para su disposición final o su aprovechamiento. Les decía, pueden ser dispuestos en algún relleno sanitario, pueden aprovecharse para cuestiones agrícolas, ¿no? Por la gran cantidad de nutrientes que llevan. Entonces, pero debemos antes de utilizarlos, debemos de cumplir con la normatividad ambiental. La NOM 052, hermana 1993, nos establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen un residuo peligroso o por su toxicidad al ambiente. Comúnmente, un residuo se clasifica como peligroso en base al CRETIP. El CRETIP son las letras iniciales de los conceptos de corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. Dependiendo de las características, podemos tener lodos denominados tipo excelente, que son las clases también conocidas como la clase A, y en los cuales pueden hacerse usos urbanos con contacto público, los establecidos para las clases B y C. Excelentes o buenos son usos urbanos sin contacto público directo durante su aplicación y los establecidos en la clase C. Los usos urbanos en contacto público, comentaba yo que los lodos pueden ser dispuestos también o muchas veces para cuestiones de áreas verdes o de jardín, pero va a depender de las características que tengan. Y también el tipo C o clase C son ya los que se pueden utilizar como para usos forestales, mejoramiento de suelos y, como comentaba yo, para usos agrícolas. El predio donde se puedan almacenar los lodos debe de ser habilitado para que no existan infiltraciones al subsuelo y contar con un sistema de recolección de lixiviados. Los lodos, como comentaba, van a generar ciertos productos finales, como son los lixiviados, los cuales debemos de
de captar y de disponer de manera correcta. Esta parte que acabamos de ver corresponde a lo que sería el tratamiento de aguas residuales. Como comentaba, todo este material lo van a tener a su disposición y también lo que es una normatividad. Es importante que repasen este tipo de material, lo lean. Por el tiempo, pues muchas veces no podemos tener mayor énfasis en algunos puntos, pero sí el material está realizado de tal forma que ustedes puedan contar con los elementos para poder eh, realizar el examen. Vamos a continuar ahora con la parte de los sistemas de bombeo. Como comentaba, estos materiales los van a tener a su disposición. Es importante que lo repasen y que entiendan algunos conceptos. Hay muchos libros, hay mucha bibliografía con respecto a las bombas. Yo les recomiendo que repasen el material, y si alguien en el momento quiere tener un poco más de información, yo les recomendaría que vean lo que es el manual de agua potable y alcantarillado sanitario de la Conagua. Vienen los libros muy bien detallados. Sin embargo, bueno, por el tiempo pues, tenemos que hacer una compilación de los mismos. Bueno, vamos a empezar a ver lo que son los sistemas de bombeo. Como nosotros sabemos, una bomba sirve para producir una ganancia de carga estática o energía. Le vamos a proveer a la bomba de un fluido o agua procedente de una energía mecánica que se transmite en su eje por medio de un motor. Hay una diversidad de mecanismos de las bombas cuya capacidad, diseño y aplicación cubren un amplio rango que va desde pequeñas unidades utilizadas para dosificación de cantidades mínimas, igual en las plantas de tratamiento también, o hasta bombas centrífugas que son capaces de manejar grandes volúmenes de agua. Tenemos diferentes tipos de diseños y los cuales van relacionados con el tipo de tuberías y de los diferentes materiales de los mismos. ¿Cuáles son principalmente los tipos y aplicaciones de las bombas? Por volúmenes, existen bastantes clasificaciones que podemos tener de las bombas, por su capacidad, por su eje, por su tamaño, por su funcionamiento. Sin embargo, la clasificación más general es en función de la forma en que las bombas imprimen el movimiento al fluido, separándose principalmente en dos. De hacer la pantalla. A lo mejor no se va a alcanzar a apreciar bien en la presentación, pero van a tener el material. Se alcanza a ver, vamos a tener dos tipos de desplazamiento positivo y las dinámicas. Principalmente las bombas que conocemos, les digo, estas son una clasificación, aunque sea por su tipo de funcionamiento, si se dan cuenta, hay muchas subclasificaciones de las mismas. Y entonces desde ahí, desde su tipo de diafragma, desde sus elementos, ¿no? Sin embargo, las clasificaciones o las bombas que comúnmente nos vamos a encontrar por su tipo de funcionamiento son las bombas centrífugas, las cuales precisamente se basan en el principio
de la fuerza centrífuga para su funcionamiento. ¿Cuáles podemos ahí recordar? Es importante que recordemos a qué nos referimos con la fuerza centrífuga. Si nosotros tenemos un cubo lleno de agua atado al extremo de una cuerda y lo ponemos a girar, el agua contenida en ese cubo permanecerá ahí, pegándose al extremo del mismo, con una fuerza originada por una velocidad rotacional. Esta es la fuerza centrífuga y es la base del principio de operación de las bombas centrífugas. Imaginemos un impulsor en reposo dentro del agua. Si dicho impulsor se pone a girar, el agua saldrá impulsada por entre los álabes del mismo. Los álabes son las partes curvas que va a tener las bombas, los cuales van a permitir que al inicio tengan una velocidad inicial y esas mismas partículas o esa misma masa de agua, al salir al final del álave, va a contar con una velocidad mayor, que eso se va a producir una mayor energía. Y ahí es donde vamos a darle la energía a la bomba con la finalidad de que pueda mover el fluido. La carcasa es la parte que cubre, digamos, a las partes mecánicas de la bomba. ¿Cuáles son principalmente las características de este tipo de bombas? Se pueden descargar un flujo continuo sin pulsaciones, puede bombear todo tipo de líquidos, sucios, abrasivos, con sólidos. Lógicamente tenemos que tener, al momento de poder seleccionar un tipo de bomba, tenemos que indicar qué tipo de fluido vamos a hacer, si es agua clara, agua residual, si tiene, como dice ahí, tiene sólidos o sin sólidos, porque a final de cuentas también eso afecta en la eficiencia de la bomba. Hay alturas máximas de succión, algunas pueden ser hasta de 4 o 5 metros de columna de agua. Sus rangos de presión puede ser de hasta 150 kilogramos por centímetro cuadrado. Sus rangos de volúmenes a manejar pueden ser hasta de 20,000 metros cúbicos por hora. Dentro de la bomba vamos a identificar el impulsor, que es el corazón de la misma, llamémoslo así. Es el componente que imprime la velocidad al fluido y consiste en un cierto número de aspas o álabes curveados con una forma tal que permite un flujo continuo del fluido a través de ella. El diseño de los impulsores se hace en función del fluido a bombear. Pueden ser abiertos, semicerrados y cerrados. La carcasa de una bomba centrífuga también, con la posibilidad de ser de diferentes diseños, tiene la función de hacer la conversión de la energía cinética o de velocidad que se imparte al fluido por el impulsor y convertirla en energía de presión o potencial. Vamos a tener principalmente dos tipos de carcasas, las que son de tipo espiral y la de tipo difusor. En las carcasas de tipo espiral, el impulsor descarga el fluido en un área que se expande gradualmente, disminuyendo así la velocidad para irse convirtiendo en energía de presión. La carcasa de tipo difusor se basa en unas guías estacionarias con una trayectoria bien definida que va ampliando el área desde el impulsor hasta la propia carcasa, haciendo también que la conversión de energía cinética a potencial en el flujo. Este tipo de carcasa, que voy a comentar, son los que son los más utilizados. No quiere decir que sean los únicos, dependiendo del tipo de bomba que vamos a utilizar o el fluido que vayamos a utilizar, también puede cambiar el tipo de carcasa. Aparte de las bombas centrífugas, como yo decía, no son las únicas, vamos a tener diferentes tipos de bombas. Pueden variar por mínimas especificaciones y pues a partir de ahí con todos los fabricantes pues les denominan diferente al momento de cambiar el impulsor o los álabes, a darles ahí su característica particular,
empiezan a salir una serie de combinaciones de bombas que tenemos mucho en el mercado. ¿Qué es importante tener presente cuando vamos a seleccionar una bomba? Lo que conocemos como las curvas características. Eh, Hablaba de las bombas, como comentaba, también tenemos las bombas rotatorias, que son en sus diferentes vallas se consideran de desplazamiento positivo, pues su principio de operación está basado en un transporte directo del fluido de un lugar a otro. Los elementos rotatorios de la bomba crean una disminución de presión en el lado de la succión, permitiendo así que una fuerza externa, principalmente la presión atmosférica, empuje al fluido hacia el interior de una cavidad. Una vez llenada esta, los elementos rotatorios en su propia rotación arrastran o llevan el fluido que quedó atrapado en la mencionada cavidad, formada por la parte rotatoria de la bomba y la carcasa. Esto va a ser empujado hacia la descarga, forzándose a salir. El fluido así es prácticamente desplazado de la entrada hacia la salida en un movimiento físico de traslación. Los tipos de bombas rotatorias más comunes son las llamadas de tipo engranes, tanto externos como internos, bombas de lóbulos y bombas de tornillo. ¿Cuáles son algunas características de este tipo de bombas? Que producen un flujo continuo, su capacidad de succión llega a ser hasta de 6.5 de metros de columna de agua o 0.75 atmósferas, su capacidad de flujo es generalmente de bajo rango, su rango de presión de descargas del orden de 20 kilos sobre centímetro cuadrado. Por sus características de operación, la capacidad de manejo de un flujo de una bomba rotatoria está en función de su tamaño y velocidad de rotación. Pueden utilizarse para líquidos de cualquier tipo de viscosidad, pero son bombas sensibles a la presencia de abrasivos, por lo que debemos evitar ser utilizados donde tengamos partículas como arenas, principalmente. Otro tipo de bombas son las bombas reciprocantes, como su nombre indica, el bombeo de fluidos con base a un movimiento reciprocante de uno o varios pistones, siendo por ello también bombas de desplazamiento positivo. La bomba reciprocante tiene la particularidad de producir un flujo pulsante en función del movimiento de sus pistones. Su máxima capacidad de succión se recomienda que tenga que ser a 0.65 atmósferas, estamos hablando de 6.5 metros de columna de agua, y pueden construirse para trabajar a presiones hasta de 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por sus características, su aplicación es amplia, donde se usan mucho en líquidos de alta viscosidad, en el campo de medición y dosificación. Las eficiencias de este tipo de bombas va a variar, pero podemos lograr eficiencias hasta del orden del 95%. En la siguiente imagen van a poder ver ahí lo que comentábamos de las bombas centrífugas. Vamos a ver ahí lo que es la parte de la carcasa, lo que son los rodetes, lo que es la aspiración o la entrada y la impulsión. Ahí, como pueden ver en donde está el rodete, esas formas semicirculares son los conocidos como álabes, como comentamos anteriormente. Una bomba centrífuga, que yo creo que la mayoría lo han visto, se utilizan también, como decíamos, pueden ser para resolver cuestiones a lo mejor muy locales en algún tipo de viviendas, pero también para resolver otro tipo de situaciones en algunos sistemas de agua potable, tanques, plantas de tratamiento, plantas potabilizadoras. ¿Cuáles son las principales características de las bombas centrífugas? Vamos a ver, pues son recomendadas para caudales altos, son costos bajos, decíamos que son flujos no pulsantes, una regulación sencilla, sensibles a la cavitación, que es otro tipo de fenómeno transitorio que se pueda presentar
al no tener las condiciones normales de trabajo. Eso también es importante, no son reversibles y no son muy adecuadas para sólidos en suspensión. Principalmente se usan para lo que son las aguas claras. La potencia manométrica también es una de las características importantes que debemos de tener, que es la potencia que le vamos a imprimir al líquido que vamos a bombear. Y esa potencia manométrica está conformada por el peso específico del fluido, en este caso del agua, por el gasto que vamos a bombear y la altura manométrica, que son las características que vamos a tener para este tipo de sistemas de bombeo. Con este material que acabo de compartirles, es parte de las condiciones o de las características generales en cuestiones de sistemas de bombeo. No vamos a los alcances de este curso o este capítulo o esta sesión. No entramos a otro tipo de análisis de sistemas de bombeo. Eso está en otro tipo de sesiones y de curso, pero sí, como ingenieros civiles debemos de tener el conocimiento de cuando nos hablan de una bomba, de qué tipo de bomba es, para qué puede ser utilizada y principalmente que tengamos que conocer o identificar lo que son las curvas características de las mismas. Eso es importante, este material se les va a compartir y también vamos a pasarles algo más de información. Por la parte del tema de este curso, de lo que son plantas de tratamiento, tanto de potabilizadoras, tratamiento de aguas residuales, algunos aspectos sobre los sistemas de alcantarillado que vimos y hasta su disposición final. Esta parte se enfoca más que nada a los tipos de bombas que se pueden utilizar en ese tipo de procesos. No entramos a la parte de sistemas de abastecimiento de agua potable, que eso ya es otro capítulo. Sin embargo, para cuestiones de plantas de tratamiento, de plantas potabilizadoras, debemos de tener los conocimientos básicos de los mismos. Yo les recomiendo también como repaso que puedan ver algo sobre las curvas características de las bombas. Esto les comentaba, se va a ver en otra sesión. Sin embargo, para lo que nos toca ver a nosotros en esto, este sería el material del cual tendremos que disponer. Ya el material se encuentra con el personal o con la gente del Colegio de Ingenieros, los cuales se los van a hacer compartir, hacer llegar, y con toda confianza pueden hacer llegar sus preguntas, sus dudas a través del colegio, el cual nos los hará también de conocimiento a nosotros y con todo gusto los atenderemos. Me despido, voy a dejar de compartir. Ahí veo al buen Daniel. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Aquí estamos. Pues bueno, yo creo que con el material que tenemos y que se compartió para esta parte de este tipo de este capítulo, les vamos a hacer llegar cualquier duda que tengan. Daniel, por ahí nos las hacen saber también a través de Jonathan o ya sea de manera por teléfono o lo que se ofrezca. Yo les agradezco esta parte que hemos tenido. Ha sido difícil, ha sido complicado. Muchas veces este tipo de comunicación quisiéramos hacerlo de manera presencial, hacerlo un poquito más ahí tratando de hacerlo, discutiendo algún tipo de situaciones, pero sí tenemos que trabajar de esta forma. Yo espero que todo salga bien.
y que los muchachos o los ingenieros que vayan a presentar su examen tengan ahí toda la confianza. Les envío un cordial saludo y nos estamos saludando, Daniel. Muchas gracias, David. Excelente día. Igualmente, saludos, cuídense.